¿Qué tal, queridos hermanos? Pues es una bendición que podamos estar conectados nuevamente. Sabemos que el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue sosteniendo nuestras vidas, el Señor sigue sosteniendo nuestro espíritu, nuestra fe, y pues todas estas reuniones virtuales, todos estos mensajes son con el motivo de pues animarnos en nuestra fe a continuar, sabiendo que estamos en un tiempo diferente, sabemos que nuestra vida ya nunca va a ser la misma. Esto está marcando un antes y un después, como hemos dicho anteriormente, pero que también esto es una nueva temporada, es una nueva etapa en nuestras vidas en las que Dios está haciendo cosas distintas, está mostrándonos cosas diferentes y el Señor quiere seguir obrando en nuestras vidas. Así es que sigamos sosteniéndonos de la mano de nuestro Dios, del poder de su Espíritu Santo, de la gracia de Cristo, sabiendo que vamos a ser fortalecidos en Dios y vamos a ser victoriosos por la victoria de Cristo Jesús. Así es que vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a recibir lo mejor que Él tiene para nosotros esta tarde. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder conectarnos, Señor, de poder adorarte, sabiendo, Dios, que tú estás en control, que tú eres el Dios de nuestras vidas, que tú eres aquel que nos ama y que hace todo para nosotros. Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que nos estás dando, gracias por lo que no nos estás dando también, Señor, porque sabes que es lo mejor para nosotros. Señor, sigue obrando en nuestras vidas, sigue glorificándote, Señor, y toma este tiempo, Señor, en el que vamos a adorarte y a recibir tu palabra y usarlo para tu gloria, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, hermanos.
Bueno, hermanos, pues hemos adorado a Dios, hemos glorificado su nombre a través de la alabanza, y es una bendición poder cantar a nuestro Dios, es una bendición poder alabarlo y poder conectarnos a su corazón con la música, con los cantos, con las letras de las canciones, y saber que lo que estamos cantando, lo que estamos adorando es una realidad de nuestras vidas. Pero también hay una realidad más grande aún, que es la palabra de Dios, y ella es la que nos une, ella es la que nos da propósito, la que nos da sentido como cristianos, y tenemos que ser conscientes que en la palabra de Dios encontramos a Dios mismo. En la palabra de Dios encontramos quién es Dios, cómo se ha revelado, cómo ha decidido revelarse, y cómo es que Él quiere que lo conozcamos y nos acerquemos a Él. Y vamos a seguir estudiando la primera carta del apóstol Juan, como lo hemos estado haciendo. Hablábamos que el apóstol Juan es el apóstol del amor, es el que hace más énfasis en el amor de Cristo, tanto en el Evangelio como en sus cartas, y veíamos que también habla sobre la apostasía, habla sobre el conocimiento, habla sobre los gnósticos, que estaba hablando en contra de aquellos que decían que el espíritu era algo bueno y la carne era algo mala, y que por ende Jesús no había podido venir en carne. Y Juan dice: yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo toqué, yo lo abracé, yo lo escuché, y entonces ustedes no pueden decir que no es cierto, porque yo lo experimenté y no pueden ir en contra de mi experiencia. Y hay muchos más que lo experimentaron también, ¿no? Y entonces Juan está hablando sobre eso, pero también Juan ahora va a hacer una cristología increíble, ¿no? ¿Qué es la cristología? Es la teología de Cristo, o sea, el estudio de Cristo, ¿no? Juan nos va a dar una cristología muy interesante, en la que nos va a mostrar a Cristo de diferentes maneras, ¿no? Y en esta ocasión vamos a estar estudiando los primeros 6 versículos del capítulo 2, los primeros 6 versículos del capítulo 2, y Juan comienza en el versículo 1 del capítulo 2 diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿cuál es la intención primera de la escritura del apóstol Juan? Del hecho de que Juan esté escribiendo esa carta, y aún podremos decir el Evangelio, porque lo podemos ver como complementos, evangelios, cartas, y aún el Apocalipsis, todo lo podemos ver como una unidad. Y entonces, ¿qué es esto? La idea de Juan, o el propósito de Juan, es la santidad del cuerpo de Cristo. Hay que recordar que Juan escribe en el año 90 aproximadamente. La iglesia ya tiene unos 60 años de existir, ya es una iglesia un poco más madura, ya ha crecido, ya se ha expandido, porque al final de cuentas hay que recordar que los primeros 50 años de la iglesia fueron de expansión continua por todos los dos continentes, tanto asiático como europeo. Entonces la iglesia ya es una iglesia que ha crecido, que ha madurado, pero que aún así sigue bajo el cuidado de los apóstoles, y se sigue escribiendo la historia de la iglesia, la historia apostólica. Pero entonces Juan ya está escribiendo de una iglesia un poco más madura, un poco más entendida, pero que necesita aún la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y entonces él dice: hijitos, yo os escribo estas cosas para que no pequen. O sea, les estoy escribiendo para que ustedes se guarden en santidad, para que ustedes entiendan que el pecado es serio delante de Dios. Y eso lo habla desde los versículos anteriores, ¿no? Que veíamos con el pastor, ¿no? Cómo es que Pablo toma muy en serio la confesión de pecados a Dios directamente, y cómo es que cuando nosotros confesamos, Dios nos perdona, ¿no? Y entonces, después de eso dice: pero aunque hay perdón, cuando hay confesión, también debe de haber una vida entregada a la santidad. Pero al final de cuentas tenemos que entender, y esto lo vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento, que la santidad no se logra sin Cristo mismo. La santidad no se puede lograr si no está Cristo en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pudiéramos lograr la santidad por nosotros mismos, nuestra propia cuenta, no tendríamos necesidad de Cristo, de su sacrificio, de su salvación, porque al final de cuentas Cristo viene a salvarnos y a santificarnos, es decir, a apartarnos para Dios, a llevarnos a una vida de obediencia a Dios.
pero sin Cristo mismo no podemos vivir en obediencia a Dios. Sin Cristo mismo no podemos pues establecer esa relación con Dios, no solamente de salvación, sino de santificación, de obediencia a Dios. Y entonces por eso Juan dice, les escribo para que no pequen. Pero, y eso es lo que me encanta, que con Dios siempre hay un pero. Juan está diciendo, no pequen, pero si pecan, hay abogado. Dice aquí, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí es lo que hablo sobre la cristología, es decir, la idea que nos va a aportar Juan sobre cómo es Cristo, el carácter de Cristo, el oficio aún de Cristo, ¿no? De Jesús mismo. Juan presenta a Jesús como abogado, es decir, como el defensor, como aquel que también está intercediendo ante el Padre por nosotros. Entonces Jesús, si bien es juez, porque la Biblia habla que Él es juez y se nos presenta a Jesús como un juez justo, también se nos dice que el mismo juez es el abogado. Y eso es increíble porque humanamente, legalmente, no se puede, ¿no? Si nosotros vamos a un juzgado, no vamos a poder ver al juez siendo el abogado o al abogado siendo el juez. No es posible. Tienen que ser dos personas diferentes. Pero, divinamente, en Cristo, Él es el juez, porque Él emite el juicio, porque Él emite la justicia, pero al mismo tiempo pudo ser el defensor. Pudo llevar el castigo que exigía la justicia perfecta de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo no fuéramos acusados. Había una acusación, había cargos en nuestra contra, como lo dice Pablo en Colosenses, pero Cristo toma esos cargos, Cristo toma esas acusaciones, las lleva sobre Él mismo en la cruz, y entonces ahora paga el precio, paga lo necesario para la salvación, y entonces se vuelve nuestro abogado, porque con su sangre Él puede llegar ante el Padre y decir, la culpa ya ha sido eliminada, el precio ya ha sido pagado, y ahora ya hay justicia, ya está el precio pagado para cada uno de aquellos que se acerquen en fe y crean en mí, y ya no somos entonces merecedores de la condenación. Ya no somos merecedores del castigo eterno del cual éramos merecedores por el pecado, sino que ahora Cristo nos ha comprado, Cristo nos ha dado su salvación, nos ha dado la justicia, pero también nos ha dado la santidad, es decir, nos da la oportunidad de vivir una vida de obediencia a Dios. Y eso solo se logra teniendo a Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, que dijo Cristo que era necesario que Él se fuera, pero que enviaría un consolador, enviaría un consejero, enviaría un ayudador. Entonces, ese consejero, ese ayudador, es el Espíritu Santo que viene en representación de Cristo y que nos lleva, nos impulsa a una vida de santidad, a una vida de obediencia. Y entonces, lo que va a plantear Juan a partir de esta idea de que nos escribe para no pecar, pero que si pecamos tenemos abogado, es que nuestra vida tiene que ser una vida de amor y de empatía hacia los demás. Porque después dice, y Él, o sea Cristo, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y esta idea de la propiciación es un término que viene del Antiguo Testamento. Es un término que se usaba para el perdón de pecados a través de un sacrificio externo. O sea, no de sacrificio propio, sino de sacrificar a alguien o algo más. En el caso del pueblo judío eran animales y Dios les dijo cómo tenían que ser esos animales. Pero entonces lo que Juan está diciendo es, Cristo es el sacrificio que nosotros entregamos técnicamente para nuestro perdón de pecados. Y dice, Él da propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. Y eso nos debe de llevar a entender que si Cristo pagó por mis pecados, entonces Cristo pagó por los pecados de todos los demás, porque no hay nada especial en mí, no hay nada diferente en mí.
Yo soy un humano, pecador, al igual que todos los 7.000 o 8.000 millones de personas que están vivos en estos momentos y todos los miles de millones que han vivido en el pasado. No tengo nada diferente, no tengo nada especial en el sentido de que soy igual de pecador a todos y soy igual de merecedor del castigo por los pecados que todos los demás. Entonces, si Dios mandó a Cristo a morir por mí, entonces mandó a morir a Cristo por todos. Y eso me debe de llevar a sentir amor por los demás. ¿Y cómo se expresa este amor? Con la empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía es ponernos en el lugar de otros. ¿Qué pensaría, qué sentiría si estuviera en el lugar de aquel que está sufriendo por una enfermedad? O de aquel que está sufriendo por carencia económica, de aquel que está sufriendo por un hijo o un esposo enfermo o que lo ha abandonado o que ha sufrido un divorcio, que ha sufrido la pérdida de un ser querido. ¿Qué sentiría o qué pensaría yo en el lugar de alguien que está siendo juzgado o de alguien que está siendo humillado, de alguien que está siendo menospreciado, de alguien que está siendo lastimado, abusado de cualquier manera? La empatía se demuestra al ponernos en el lugar de otros, pero también de hacer algo por otros. Porque a veces somos muy dados a decir, ay, pobrecito, ay, qué mal que le haya pasado esto, ay, qué mal que le haya pasado esto otro. Y a veces queremos cristianizar las cosas. Ay, qué mal, pues voy a orar por ti. Pero la cuestión es, a veces podemos hacer algo más que orar. A veces podemos dar, a veces podemos ir, a veces podemos servir de alguna manera. Y la cuestión es, ¿qué tanto estamos haciendo para regresar, por así decirlo, de lo que Dios ya nos ha dado? Y no porque Dios necesite algo, pero al final de cuentas, si aquí Juan está diciendo que Cristo murió por mis pecados, pero también por los pecados de todo el mundo, entonces me toca a mí amar lo que Dios ama, que es a todos los demás, que es a toda la humanidad. Y amar como Dios ama, o sea, dando todo. Y es difícil, porque al final de cuentas no es fácil. No es fácil pensar en una vida de entrega a los demás. Es más fácil pensar en una vida en la que los demás se entreguen a mí, en la que los demás me sirvan, en la que los demás hagan las cosas que a mí me convengan. Eso es fácil, eso es lo que todos queremos, eso es lo que todos buscamos. Y por eso vamos y esperamos en un restaurante y nos sentamos y esperamos el mejor servicio. Y por eso vamos y nos quejamos cuando alguien en el supermercado nos trató mal, una persona que trabaja ahí. O no dejamos propina cuando un mesero no fue lo suficientemente amable según nosotros. ¿Por qué? Porque estamos esperando que nos sirvan bien, que hagan las cosas para nosotros. Es fácil vivir de esa manera. Estamos incluso ya enseñados, porque no puedo decir diseñados, pero sí enseñados a esperar que los demás nos sirvan, a esperar que todos los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, viene a cambiar ese paradigma, viene a cambiar esa mentalidad. Y por eso dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Muera a sí mismo. Sígame. Entregue todo lo que hay en él, todo lo que tiene, y sígame. Sin esperar nada a cambio. Y por eso decía, si alguien te pide que vayas una milla, ve 2. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los soldados romanos tenían todo el derecho y autoridad dado por el emperador, de que si ellos querían podían tomar a cualquier ciudadano romano o no, o cualquier persona de las tierras conquistadas, y decir, lleva mi carga, es decir, tal vez mi armadura, mi escudo, mi espada, o mi ropa de viaje, llévalo por una milla. No más, solamente una milla podían obligar a alguien a llevar su carga. Pero Jesús les dice, si te obligan a llevar a una milla, por una milla, no lo lleves una, llévala 2. Y si alguien te pide una parte de tu ropa, si alguien te pide tu capa, lo que te cubre del frío, no solamente le des tu capa, sino dale tu túnica. Es decir, en nuestras palabras, en nuestro tiempo, Jesús literalmente está diciendo, quédate en calzones si es necesario por darle a los demás. Es decir, es raro escucharlo, pero eso es lo que estaba diciendo Jesús. Porque la capa era lo que
lo que los cubría del frío o del sol o del calor aún, pero la túnica era literalmente todo lo que usaban, su vestido. Entonces Jesús les está diciendo, si es necesario, quédate en calzones por darle al que te pide. No niegues, sé generoso, bendice. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha bendecido. Y todo esto, estas palabras de Jesús de la milla extra, de la túnica y la capa, están en el contexto, están dichas en el contexto del reino de los cielos. Cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, Dios no les ha negado nada, Dios ya les ha dado todo lo que necesitan en mí, decía Cristo. ¿Por qué no dar todo lo que tenemos? ¿Por qué no dar todo lo que somos para que otros lleguen al reino de los cielos? Y eso es lo que está diciendo aquí Juan. Y después dice en el versículo 3, y este es el punto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, sabemos que estamos conociendo a Dios. Porque al final de cuentas, cuando conocemos a Dios, no solamente conocer de Dios, o sea, sí he escuchado de Dios y me han hablado y qué bonito, y a veces me gusta ir a la iglesia y a veces voy o voy constantemente, pero bueno, hasta ahí no es necesario ir a una célula, no es necesario servir en otra cosa, yo doy mi dinero y ya, ¿no? Pero no se trata solamente de eso, se trata de tener una relación profunda de entrega constante a Dios, diario, y no algo espiritual como lo pensamos a veces, como ser monjes, como irnos a las montañas y vivir ahí como ascetas. No, se trata de en todo lo que haces, todo lo que dices, la manera en la que te comportas en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Refleja a Cristo Jesús, obedece sus mandamientos, y por eso insistimos tanto en conoce la palabra de Dios, para que conociendo los mandamientos de Dios puedas vivir los mandamientos de Dios. De eso se trata, de conocer la Biblia, de conocer a Dios, de obedecerlo. ¿Por qué? Porque ya nos ha dado todo y ahora desea que le demos todo. Cuando Cristo es nuestro todo, podemos dar todo de nosotros. Cuando Cristo es el todo de nuestras vidas, cuando hemos entregado todo a Cristo, entonces ya no hay problema de dar, al dar todo lo de nosotros, porque todo lo de nosotros es Cristo. Y Cristo nunca se acaba, y por eso le dice a la mujer que está en Juan 4, junto al pozo de agua, yo te voy a dar ríos de agua viva que nunca se van a acabar. Tú estás sacando aquí cada día agua del pozo y cada día agua del pozo, y tienes que seguir sacando porque se acaba y te da sed, y tus animales tienen sed, y tu esposo tiene sed, y tu familia tiene sed. Pero si vienes a mí, yo te voy a dar agua de la cual nunca se va a acabar y con la cual nunca te va a dar sed, pero aunque no te des sed, vas a tenerla dispuesta y disponible todos los días, todo el tiempo. Y lo más increíble es que después le dice, y de ti correrán ríos de agua viva. Es decir, de lo que yo ya te he dado y de lo que yo te doy todo el tiempo, vas a poder darlo a otros. Y no te va a doler, no te vas a cansar de darlo. No es que no te vas a cansar físicamente, claro que sí, pero no te vas a cansar de dar, de bendecir. Porque al dar y al bendecir y al ser generoso, no solamente con tu dinero, sino con todo lo que eres y lo que tienes, vas a ver más y más y más y más de Dios. Ese es el punto. Que al ser generoso, al bendecir, al obedecer a Dios y entregar todo lo que eres y todo lo que tienes, vas a poder ver cada vez más y más y más de Dios. Y si a veces no vemos más de Dios, es porque nosotros mismos estamos frenando la bendición de Dios. Y no es que nosotros podamos atarle las manos a Dios. Pero si Dios no ve que estamos dando, o ve que no estamos dando más bien, pues dice, ¿para qué le voy a dar? Es como el aceite de la viuda en el Antiguo Testamento. Esta viuda que era tan pobre que estaba a punto de morir, que sus hijos estaban a punto de ser llevados como esclavos, y va con el profeta y le dice, ayúdame.
Y el profeta dice, ¿qué tienes en tu casa? Solamente aceite y unos pocos jarrones, ¿no? Unos pocos recipientes. Y el profeta le dice, ve y consigue más recipientes. Y entonces la mujer fue, lo hizo, y entonces empezó a vaciar el aceite que tenía a otros recipientes, y dice que el aceite no se acababa, sino que se multiplicaba, y milagrosamente, literalmente, había más aceite, y más aceite, y más aceite, y más aceite, y más aceite. Y estaba vaciando en más jarrones, vaciando en más recipientes, hasta que llenó el último recipiente que tenía, hasta que llenó el último que su fe le permitió llevar, o que consiguió. Hasta ese momento el aceite dejó de salir. Los jarrones son vidas. De una manera visto de cierta manera, los jarrones son vidas en las que tú puedes vaciar lo que tienes. El aceite es un tipo del Espíritu Santo, de lo que Dios ya te ha dado. Mientras más vacías tu aceite en otros jarrones, mientras más vidas impactas con el Espíritu Santo de Dios en ti, más Espíritu vas a recibir. Es decir, más bendiciones de Dios. Dios ya te ha dado todo su Espíritu, pero a veces no lo disfrutamos. Mientras más jarrones llenes, más aceite vas a tener. Y por eso Juan dice, obedezcamos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en esto está la bendición. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces si decimos, ok, yo soy cristiano, conozco a Dios, voy a la iglesia, veo los sermones en línea, leo mi Biblia, pero no estás obedeciendo, no estás amando, no estás bendiciendo, no estás siendo generoso con tu vida, entonces pues se puede dudar de qué es lo que está pasando. ¿Será que solamente es de dientes para afuera? ¿O será que no estás en verdad poniendo atención a lo que Dios quiere que hagas? Y todo este tiempo que hemos pasado y el tiempo que vamos a pasar está siendo un tiempo y va a ser un tiempo de reflexión, de darnos cuenta en qué podemos mejorar, de crecimiento, de sacar lo que no necesitamos y dejar que venga o traer lo que necesitamos a nuestras vidas. Y después dice, pero el que guarda su palabra, o sea, primero está hablando de los que no guardan la palabra, de los que no obedecen los mandamientos, que no conocen a Dios y que si dicen que sí, pero no lo están haciendo, entonces son mentirosos. Pero ahora va hablando y va a hablar de aquellos que sí guardan la palabra. El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué increíble es pensar que el amor de Dios se perfecciona en mí, o sea, se hace perfecto. Eso es lo que literalmente está diciendo aquí. Entonces dice, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque puedo ver el amor de Cristo reflejado en mis actitudes, en mis acciones, en mis reacciones. Ese es el punto de esto. ¿Cómo reacciono ante las situaciones? ¿Cómo reacciono cuando alguien no me contesta bien? ¿O cuando no hay dinero en casa? ¿O cuando no hay trabajo? ¿Cuando alguien se enferma? ¿Cuando alguien me hace enojar o me dice algo que tiene el potencial de enojarme? ¿Cómo reacciono cuando alguien muere? ¿Cómo reacciono? Y de mis reacciones, ¿qué acciones tomo? ¿Qué actitudes me lleva a tener eso? Si mis actitudes, si mis reacciones, si mis acciones cada vez son más parecidas a cómo accionaría o reaccionaría Jesús, entonces voy por buen camino. Si yo abro los evangelios y puedo ver mi vida reflejada en Jesús, o la vida de Jesús reflejada en mi vida, voy por buen camino. Obviamente me falta mucho. Pero si veo la vida de Jesús y veo mi vida y somos totalmente opuestos, entonces tengo que cambiar. Tengo que dar la vuelta, dar media vuelta, 180 grados y caminar como caminó Jesús. Y al final de cuentas eso es el arrepentimiento. Y Juan está hablando aquí de arrepentimiento de una manera. Si no estás obedeciendo a Dios, aunque estés diciendo que le obedeces, si no estás guardando sus mandamientos,
entonces tienes que arrepentirte, es decir, cambiar de mente, dar un giro de 180 grados y cambiar la manera en la que vives. De eso se trata esto. Y por eso dice el versículo 6, que es el último que vamos a ver. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es lo que decimos. Si yo veo cómo anduvo Jesús, si veo las experiencias de Jesús, las reacciones de Jesús, las actitudes de Jesús, y puedo ver un poco de lo que yo vivo ahí, entonces voy por buen camino. Si en alguna situación reacciono como sé que reaccionaría Jesús, y lo hago de manera natural, entonces sé que voy por buen camino, que estoy haciéndome más parecido a Jesús. Pero si veo la vida de Jesús y veo que estoy totalmente opuesto, y estoy totalmente en otro lugar donde estaría Jesús, en mi mente, en mi corazón, en mis acciones, en mis decisiones, entonces hay que cambiar, hay que accionar, hay que conocer a Jesús, andar como Él anduvo. De eso se trata esto, de esto se trata la vida cristiana, seguir los pasos de Cristo Jesús, aquel perfecto que vino a ser nuestro abogado, aquel perfecto que vino a cumplir la ley, aquel perfecto que vino a quitarnos el castigo y que vino a darnos la salvación, la vida eterna y una oportunidad de una vida 1000, 1.000.000, cualquier número infinito que sea, oportunidad de vivir mejor, de vivir una vida llena de la bendición, del favor, de las bendiciones de Dios. Y que sin Él no tenemos nada, sin Él no somos nada, sin Él estamos directos en la condenación, pero con Él somos todo, con Él lo tenemos todo y tenemos a Cristo mismo, tenemos a Dios mismo, que es todo en todos. Así es que andemos como Él anduvo, vivamos como Él vivió y también disfrutaremos y disfrutemos como Él disfrutó. Vamos a ver. Dios, gracias. Gracias por este tiempo. Dios, bendice tu palabra en nuestros corazones. Dios, da gloria a tu nombre, Señor, sabiendo que al ser empáticos, al ponernos en el lugar de otros y al reaccionar como Jesús lo hizo, vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Sé, Señor, que tú quieres bendecirnos, pero también sé que quieres que vivamos una vida diferente, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de, a través del Espíritu Santo, ser victoriosos y vivir como Cristo vivió. Dios, te pedimos que nos ayudes, Padre, y nos bendiga, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, qué bendición. Y pues solamente seguir animándonos a que podamos continuar en la fe, que podamos continuar en el Señor. Seguimos siendo una iglesia, seguimos siendo el cuerpo de Cristo y pues el Señor sigue teniendo planes para cada uno de nosotros. Quiero comentarles que este domingo pasado no hubo casi nada de ofrenda. De hecho, solamente alcanzó para pagar a una persona, a nuestro hermano Javier, que es el que está trabajando en el templo, pero todos los demás que pues somos parte de personal pagado de la iglesia, pues no cobramos. Entonces sabemos que Dios tiene control, pero también sabemos que lo hace y nos bendice y pues la iglesia se sostiene a través de los diezmos y ofrendas de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces pues sigamos siendo generosos, sigamos considerando nuestra iglesia como el lugar donde crecemos, donde somos enseñados por Dios y donde también tenemos que mostrar nuestra generosidad. Hermanos, sigamos fortalecidos en la fe. Sabemos que el tiempo de estar unidos todavía no llega, o más bien juntos, porque unidos seguimos, pero de estar juntos en un mismo lugar todavía no llega, pero pronto llegará. Y cuando será muy bueno, será de mucha bendición y lo vamos a disfrutar como nunca antes. Así es que gocémonos en el Señor, alegrémonos en Él, fortalezcámonos en Él y sigamos siendo bendición para otros. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor muestre su rostro sobre ustedes, que haga brillar su rostro sobre ustedes
que es de paz, que es de bendición, que es de gracia, sabiduría, provisión, y que siempre, siempre, siempre puedan caminar de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo que Él está en nosotros, Él está aquí y Él nunca nos dejará. Que el Señor les bendiga.